millones de personas religiosas que no saben cómo se salva el hombre. Y de hecho ninguna persona de otra religión puede asegurarte que es salva, ninguna. Solamente un verdadero cristiano. Amén. Es glorioso, mis amados hermanos. ¿Dónde vamos, hermanos? Pablo en Atenas. A ver, sin ver dónde ya predicó Pablo. Tesalónica, nada más se acuerdan de Tesalónica. Filipos, Tesalónica y por último Berea. ¿Sí? ¿Por qué ha estado muy poco tiempo en cada ciudad? Porque hay persecución. ¿Sí? Va a un lugar, los que no creen judíos levantan alboroto, levantan al pueblo, lo tratan de apresar, de golpear y Pablo tiene que salir huyendo. ¿Sí? Entonces ya pasó a Filipos, pasa a Tesalónica, luego a Berea, ahí en Berea también vuelven. ¿Sabe quién llegó a Berea? Judíos de Tesalónica, imagínense. Y arman un alboroto, ¿y qué hacen los hermanos? Envían a Pablo y lo llevan a Atenas. Amén. ¿Dónde está Atenas, amados hermanos? Ahorita, Grecia. ¿Por qué es conocido Grecia o Atenas? Porque es llamada la cuna de la civilización occidental. Ahí es donde nacieron los más grandes filósofos de la historia. Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos más. ¿Cuántos han oído estudiado un poquito en la escuela de estos hombres? ¿Sí? Estos hombres fueron los primeros que empezaron a preguntarse, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen de la creación? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Empezaron a hacerse esas preguntas y empezaron a contestarlas y cada uno daba su opinión, su idea, porque el único que nos puede decir es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí saben qué aportó esta cultura de Grecia al mundo? ¿Alguien ha estudiado un poquito? Te voy a leer una lista de todo lo que aportaron. La lógica, la física, la biología, las matemáticas, la gramática, la economía, la ética, la metafísica, la estética, las ciencias políticas, la democracia, la medicina y los gimnasios. También los Juegos Olímpicos y el teatro. Cosas que para nosotros ya son ¿qué? Comunes, pero ¿de dónde vienen? De aquí. Aquí las inventaron. ¿Qué más inventaron los griegos? La mitología griega. Los dioses del Olimpo. Zeus. ¿Qué más? Afrodita. A ver, esos que saben los dioses. ¿Sí? ¿Por qué inventaron estos dioses, los griegos? Para dar origen a la creación del universo y del hombre. Ellos decían que cuando no existía nada, solo existía el caos, que después fue una divinidad que tuvo muchos hijos llamados dioses, de ahí viene Zeus y todos esos. Viene una diosa que se llamaba, creo que Gea, que ella fue la que hizo la tierra, después otro dios hizo al hombre, y tenían sus ideas y pensamientos. Bueno, a estos hombres va a ir Pablo a predicarles, y los va a dejar como necios, porque todos aquellos que profesan ser sabios sin la palabra de Dios son necios. A ver, ¿qué son? ¿Sí? Hoy el mundo se asombra de esa sabiduría y dicen, ay, ¿cuánta sabiduría hay en este país, en esta cultura? No, si no tienen la palabra de Dios, son necios. ¿Sí estamos, amados hermanos? Entonces, ¿para dónde va a ir Pablo? Con estas personas que se creían, ¿qué se creían? Sabios. Fíjense por qué eran necios. Hechos 17:6. Hechos 17:16, perdón. 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién estaba esperando Pablo? ¿Se acuerda usted? A Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Berea. ¿Sí? Él dejó órdenes de que lo alcanzaran. Amén. Pero mientras los esperaba, su espíritu se enardecía. ¿Qué quiere decir que su espíritu se enardecía? Pablo estaba indignado, estaba enojado, tenía celo de Dios. ¿Por qué, hermano? Viendo la ciudad entregada ¿a qué?
a la idolatría. ¿Por qué un verdadero creyente tiene celo de Dios y se indigna cuando las demás personas no adoran al Dios verdadero? Por el celo que tiene uno de Dios, hermano. ¿Sí? Aquí Pablo estaba enojado porque, como dice Romanos, estos hombres habían cambiado la gloria incorruptible de Dios por imágenes de hombres que corruptibles. Y lo dice Romanos, vamos allá a Romanos. Romanos 1:18. Aparte ahí Hechos 17. Romanos 1:18. ¿Por qué viene la ira de Dios, hermano? ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? ¿Qué hacen los hombres? Detienen con injusticia la verdad. Ponga atención, a ver, ¿qué detienen? Con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios, ¿qué? Se los manifestó. A ver, ¿qué sabe el hombre aunque es incrédulo? Siga leyendo. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. A ver, ¿qué sabe aún el incrédulo al ver la creación? Que hay un creador. No lo puede negar. O sea, el hombre no puede negar que si hay una creación, hay un creador. Y que si la creación es inmensa, está toda en orden, el sol ahí sostenido en el aire, la tierra igual, millones de estrellas, ¿cómo será ese creador? Glorioso, omnipotente, todo sabio. ¿Cuántos dicen amén? No pueden negar eso, mi amado hermano, aunque lo han querido negar, no lo pueden negar. Por eso no hay excusa para ellos. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué, hermano? No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios mediante la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se creyeron muy sabios, hermano. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué hicieron, hermano? A ver, ¿qué le pasó a todos estos filósofos que están en la historia, que muchos los tienen como los sabios de este mundo? Se hicieron necios. Porque viendo la creación, ¿qué dijeron? Ah, Dios es como un hombre. Y hicieron una figura de un hombre y dijeron, este es un Dios. Y rebajaron la gloria de Dios a semejanza de un hombre corruptible. Ahí empezaron a hacerse necios, mi amado hermano. Y ahí lo dice, mira, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, ¿qué? Corruptible. ¿A qué más asemejan a Dios? Aves, cuadrúpedos y reptiles, hermano. Imagínate. Por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué características tienen aquellos que adoran ídolos, hermano? Dioses falsos. ¿Cómo están sus vidas moralmente? Es una inmoralidad terrible. Homosexuales, lesbianas, violadores. Así viven todos esos que no conocen al Dios verdadero, hermano. O así vivíamos muchos de nosotros. Dice ahí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo eran estos sabios, hermano, a los que le va a predicar Pablo? Necios, hermano. A ti que ya no te apantalle a alguien que tenga un conocimiento de este mundo. Ahorita vamos a ver que nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Yo a veces escucho a personas que dicen, yo soy muy tonto, no sé nada. Si tú sabes la palabra de Dios, no te imaginas el tesoro, las riquezas de sabiduría que tienes.
No te imaginas, hermano. A ver, ¿qué tenemos? Riquezas de sabiduría, mi amado hermano, que ningún ser humano tiene a menos que Cristo venga a su vida. Entonces aquí Pablo está enojado, regrésese a Hechos. Así que discutía en la sinagoga. ¿Dónde llegó Pablo aquí a Atenas? Siempre que hacía Pablo si había sinagoga, iba primero con los judíos, porque así está escrito, que el evangelio es el poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y también a los gentiles. ¿Cuál era el anhelo de Pablo cuando oraba por Israel? Que su pueblo se salvara. Esa es su oración. Entonces él nunca dejó de predicarle a sus hermanos de sangre, a los judíos. ¿Pero qué hacían los judíos con él? Discutían, ¿sí? Discutían, aunque Pablo les mostraba a través de las escrituras que Jesús era el Mesías, no lo aceptaban. ¿Y con quién más discutía? Con piadosos. Acuérdense que estos piadosos son gentiles convertidos al judaísmo. También estaban en la sinagoga. ¿Y dónde más predicaba Pablo? Y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí con paganos. ¿A quién le predicaba en la plaza? A gentiles, totalmente gentiles, paganos, ¿sí? Entonces Pablo, donde veía oportunidad, ¿qué hacía Pablo? Iba a predicar el evangelio, ¿sí? Y algunos filósofos, fíjese que había en Atenas en el tiempo de Pablo, que había filósofos, de los epicúreos y de los estoicos. Eran dos escuelas de filosofía, ¿sí? Ellos jamás llegaban a la verdad, hermano. Unos creían una cosa y otros ¿qué creían? ¿Sí? Unos decían, el sentido de la vida es ser feliz. Otros decían, no, el sentido de la vida es vivir para servir a los demás. Y cada quien tenía sus ideas, y de hecho ahorita vamos a ver qué hacían estos filósofos. Se reunían en un lugar que se llama Areópago. ¿A qué se reunían ahí los filósofos? A postular cada quien sus ideas. Cada quien decía algo y todos quedaban admirados. Oh, qué sabiduría tiene. Debatían y cada quien ahí, como dicen, cada cabeza era un mundo ahí. ¿Sí? Estos ahorita vamos a ver que van a menospreciar a Pablo y a su palabra. Dice ahí, estos filósofos disputaban con Pablo y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? A ver, ¿qué le dijeron a Pablo que era un qué? ¿Sabe qué quiere decir palabrero? Charlatán. Alguien que habla sin sentido. Alguien que oyó de aquí, de acá y dice puras tonterías, no dice algo concreto. O sea, vean lo que están diciendo ellos. ¿A ti cuántos te han dicho que estás loco cuando te hablan a hablar de Dios? Si no te lo han dicho es porque no hablas de Dios. Pero te tienen que decir, tú estás loco, fanático, ya te lavaron el cerebro, puras tonterías dices. Si Dios nos ama, no nos va a castigar. ¿Cómo dices que nos va a castigar? Si Dios es amor, Él no castiga. ¿Cómo dices tú que por la fe somos salvos? Estás loco. Tenemos que hacer buenas obras y te ven mal. Entonces, ¿cómo le llaman a Pablo aquí, hermano? Palabrero, charlatán, alguien que habla palabras sin sentido. Fíjate, palabras sin sentido, ¿eh? Y Pablo decía que él hablaba palabras con cordura. Vea la diferencia. ¿Por qué decían que era palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Porque ¿qué les predicaba Pablo, hermano? El evangelio de Jesús y de la resurrección. A ver, ¿qué les predicaba, hermano? A ver, ¿qué es el evangelio? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate, a lo que ellos le llamaban a él charlatán, palabras sin sentido, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a verlo ahí, Primera de Corintios 1:18. Para que jamás te dejes apantallar, si te encuentras un filósofo, un catedrático,
no sé, alguien que tenga conocimiento de muchas cosas. Tú tienes una sabiduría, amado hermano, si eres cristiano, que derrumba todo argumento, mi amado hermano. Fíjate por qué decían de Pablo esto, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? La palabra de la cruz es el mensaje del evangelio, que Cristo murió y resucitó. ¿Qué es ese mensaje? Pero ¿para quiénes es locura? Para los que se pierden, pero a los que se salvan, que somos nosotros, ¿qué es, hermano, este mensaje? Es poder de Dios, hermano. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. A ver, ¿qué hace el evangelio con estos sabios? Destruye su sabiduría y desecha el entendimiento de los entendidos, hermano. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? A ver, ¿cuántos pueden ver ahora que esa sabiduría, ellos sí están locos? A ver, ¿cómo están todos esos? Locos. Ellos inventaron que un Dios de castigo está sosteniendo la tierra para que esté ahí en el aire. ¿Están locos o no están locos? Imagínate. Ellos inventaron que la creación es Dios. O sea, ellos niegan que hay un Dios personal. Ellos le llaman a la creación Dios. Ellos dicen que la creación es eterna. ¿Están locos o no están locos? El único que es eterno es Dios. Y todas las demás cosas fueron creadas. Tuvieron un principio. ¿Cuántos dicen? Y te puedo decir muchas tonterías que dicen todos esos sabios. Entonces, ¿sí enloqueció esa sabiduría, hermano? Y fíjate en el 21. Aunque sean muy sabios, fíjate. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? A ver, alguien que sea muy sabio en este mundo, que tenga muchos estudios, mucho conocimiento, ¿puede llegar a conocer a Dios por esa sabiduría? No. A Dios le agradó salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Tú puedes llegar a conocer a Dios escuchando el evangelio de Jesucristo. Es la única manera de conocer a Dios. ¿Sí estamos, amado hermano? Porque los judíos piden señales y los griegos, ¿qué buscan nada más? Ahorita vamos a ver que el que busca esa sabiduría fuera de Dios, hermano, jamás la va a encontrar. Jamás. ¿Cuándo la va a encontrar? Jamás. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué es ese mensaje? Locura. Más para los llamados, para los creyentes, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tú deberías de sentirte privilegiado, mi amado hermano, que tienes una sabiduría que el mundo no conoce. Amén, amados hermanos. Por eso yo te sigo invitando, y la Biblia lo dice, que escudriñes la Biblia, mi amado hermano. Que busques la sabiduría, dice Proverbios. A ver, ¿qué debes de buscar? Dile que está a tu lado. ¿Sabes qué deberías de buscar en el tiempo que te queda de vida? La sabiduría de Dios. ¿Dónde está esa sabiduría? ¿Cómo es posible que trabajas 8 o 10 horas por un pan que perece y no le puedes dedicar una hora, media hora a la Biblia? Esto es increíble. Aquí están los tesoros de sabiduría. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Hechos 17, 19. Fíjate aquí lo que dice. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? A ver, ¿qué decían de lo que Pablo estaba enseñando? Que era algo nuevo. ¿Sí era nuevo para ellos? Sí. Sí, mi amado hermano. Nosotros hablamos algo que ojo jamás ha visto, ni oído jamás ha oído, ni ha subido en el corazón del hombre. O sea, si Dios
A ver, ¿cuántos de aquí, antes de venir a Cristo, sabían que era nacer de nuevo? Yo escuchaba que cuando alguien se salvaba de un accidente, él decía, nací de nuevo. Yo decía, pues eso es nacer de nuevo. Que no te moriste, que te dieron otra oportunidad. A Nicodemo le dijeron, necesitas nacer de nuevo. ¿Y él qué entendió? Volver a nacer de su mamá. Pero ¿cuándo tú habías escuchado que había un nacimiento espiritual en tu vida? ¿Cuándo? ¿Y algún día te imaginaste eso? ¿Que podías volver a nacer de nuevo? ¿Verdad que no? Mira, vamos ahí, te voy a llevar ahí. Esto es glorioso. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Qué sabiduría hablamos? No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de qué, hermano? De Dios en misterio. ¿Por qué la sabiduría está oculta, mi amado hermano? Porque solo Dios la preparó para los que le aman, hermano. A ver, ¿para quién es esa sabiduría? Para los que aman a Dios, para los que Dios también ama. Dice ahí, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A ver, ¿para qué nos dio su palabra, hermano, su sabiduría? Para nuestra gloria, hermano, para salvarnos, para justificarnos, para santificarnos, para adoptarnos hijos de Dios, para llevarnos a la gloria, a la imagen de Cristo, mi amado hermano. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué dice? Conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya viste por qué era algo nuevo para ellos? Porque solamente a quien Cristo se la revela y se la da, Él tiene ese conocimiento. Entonces para ellos era algo que era nuevo. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué nosotros las conocemos en el 10? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A ver, ¿por qué nosotros entendemos ya la Biblia y entendemos ya las cosas espirituales? Por el Espíritu Santo. ¿Y por qué para los que no son creyentes es locura? Porque no pueden entender lo espiritual. A ver, ¿por qué es locura el Evangelio para los que no son creyentes? No pueden entender lo espiritual, lo dice ahí 2:14. Fíjate el hombre natural, el ser que no ha nacido de nuevo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las puede entender? Sigan leyendo. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir que aquí hay gente, hermano, y seguimos orando todos los días por ellos, que Dios tenga misericordia, que no pueden entender el Evangelio. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende la palabra? Espiritualmente. Él entiende que debe de comer porque si no se muere. ¿Cierto o no? A ver, dile que está a tu lado. Sí sabes que si no comes te mueres, ¿verdad? Y tú lo sabes porque comes mucho. O sea, tú lo has visto que digan, no voy a comer hoy. Y mañana, tampoco voy a comer mañana. Pasó mañana. ¿Por qué él come? ¿Y por qué no come Biblia? Porque no entiende lo espiritual. Él no sabe que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Por eso no lee, porque él no ha nacido de nuevo. De hecho, el ley dice es que no entiendo nada. No entiendo nada. Ya oí a Vicente años y yo sigo sin ser creyente, sin bautizarme, sin ser miembro, porque yo no entiendo, no puedo entender.
Y estamos orando, hermano, todos los días estamos orando que Dios tenga misericordia y te dé ese nuevo nacimiento para que puedas ver y entender la palabra de Dios. Cuando alguien ha nacido de nuevo, aquí estamos todos los cultos, todas las reuniones, porque conocemos al Dios que nos creó. Entendemos qué hizo por nosotros, dio a su Hijo por nosotros y nos creó para su gloria y nos rescató para su gloria. Y lo entendemos. Y el que no lo entiende, pues si quiere viene, le es lo mismo no venir, le es lo mismo ahorita que adoramos a Dios. Si usted ve al de al lado y no lo adoró, ¿por qué cree que no lo adoró? No lo conoce, no conoce a Dios, no reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, no hay gratitud en su corazón para adorar a ese Dios, no ha nacido de nuevo. Sigamos orando por todos, mis amados hermanos, porque el día que venga Jesucristo dice que muchos se van a quedar fuera, creyendo que eran cristianos y no son cristianos. Amén, amados hermanos. ¿Sí? ¿No se ha enojado conmigo? Bueno, gloria a Dios. Regrese ahí entonces a Hechos. ¿Es para nuestro bien esto, hermano? Dile que está a tu lado, aún es tiempo, aún mientras respires, aún hay tiempo de que busques a Dios. Entonces dice aquí, queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿no? Esta nueva enseñanza, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Qué es el evangelio para el incrédulo? Es algo extraño. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Fíjese, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. A ver, ¿en qué se interesaban? Exacto, algo novedoso. Porque dice la palabra de Dios que el ojo jamás se sacia de ver, ni el oído de oír. Mientras tú no conozcas la verdad, siempre vas a querer estar buscando esa verdad. Y vas a oír aquí, vas a ir aquí, vas a oír aquí, y jamás vas a estar satisfecho. Pero cuando tú conozcas la verdad, tú ahí te detienes. Y ahora entiendes que toda la demás sabiduría no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda usted de la historia de la samaritana? ¿Cómo se acerca Cristo a la samaritana? Le dice, dame agua, dame agua. Y a la samaritana le dice, pero ¿por qué me pides agua si eres judío y yo samaritana? No nos llevamos. Total, Cristo termina diciéndole, mira, el que beba de esa agua va a seguir teniendo sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, jamás volverá a tener sed. ¿Qué le quiso dar a entender? A ver, porque Cristo, acuérdese que es espiritual. No le está hablando literalmente del agua. Le está hablando de la verdad de Dios. Si tú sigues buscando la verdad en este mundo, nunca la vas a encontrar. Pero si tú entiendes quién soy yo y qué es mi palabra, tú vas a conocer la verdad y ya no vas a tener sed de estar buscando de dónde vienes, qué estás haciendo y hacia dónde vas. Tú ya lo vas a saber. A ver, ¿cuántos estamos entendiendo eso? ¿Sí? Los griegos decían, uno inventaba una cosa y otro inventaba otra cosa y era interesante. Dice, creo que está mejor esto. Y luego venía otra cosa y que decía, no, mejor esto. ¿Cuándo llegan al conocimiento de la verdad con esa agua, esa sabiduría? Nunca. ¿Cuántos de aquí ya están seguros que la Biblia es la verdad? Que hay un creador que nos creó a semejanza e imagen de Dios, nos creó para su gloria. O sea, yo estoy aquí para la gloria de Dios, para servirle, adorarle, obedecerle a Dios. Y sé a dónde voy. Sé que después de la muerte hay juicio, hay infierno y hay gloria. Ya lo sabemos. Ya no estamos buscando y preguntando y, oye, ¿y qué habrá después de la muerte? ¿Y qué sucederá? No, ya lo sabemos. En Cristo estamos completos. ¿Necesitamos de otras sabidurías? Mira, fíjate lo que dice ahí Colosenses 2:8.
¿Y cuánto dan gloria a Dios por ello, hermano? A ver, si no tuvieras a Cristo ni la palabra, ¿qué andarías ahorita diciendo? Pues los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Los católicos dicen que si se muere un bebé va al limbo. Y así, ¿no? Y andas diciendo, ¿y quién? Y vas aquí, vas acá, y no te convence y regresas acá. Pero cuando vienes a la Biblia, ahí te quedas. ¿Estamos, amados hermanos? Mirad que nadie os engañe por medio de qué, hermano. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, hermano. Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. A ver, ¿en Cristo estás completo? Como decía ahorita nuestro hermano Juan, entonces, ¿tú puedes ser feliz si te quitan todo, pero tienes a Cristo? No respondas muy rápidamente, porque luego están llorando ahí, y les cae la depresión y están quejándose que por qué a mí, que otra vez, y que por qué me pasa esto, y que Dios no me quiere, y por qué Dios, si es bueno, nos deja que nos pase esto. Mira, Dios nos va a perfeccionar a través de padecimientos. ¿Es agradable la carne? No. ¿Es necesario? Sí. Pero dile que está a tu lado, nos van a pasar por fuego, nos van a probar, nos van a quitar las impurezas. ¿Sabes cuándo cambiamos un poquito? Cuando Dios nos humilla. Cuando Dios nos humilla, dejamos de ser soberbios, dejamos de confiar en nuestro dinero, en nuestras fuerzas, y entonces sí venimos chillando, Señor, ayúdame. Y Dios, al que se humilla, lo exalta. Te pasa por la prueba y te hace fuerte. Si eres creyente. Si no eres creyente, vas a llorar y te vas a ir, porque no eres creyente. Y vas a renegar de Dios y te vas a quejar y le vas a echar la culpa a Dios. Pero si eres creyente, tú le vas a dar la gloria a Dios, y aunque no te gusta y te duele, le vas a decir, Señor, haz tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. ¿Sí o no? Entonces, ¿en Él estamos completos? ¿Seguro? No, tú no eres infeliz si pierdes tu casa, tu carrito, tu mujer, tus hijos. O ya dices, ya para qué vivo. ¿Sabe que a muchos se les muere la esposa y dicen, ya para qué vivo, y se matan? O sea, en Cristo tienes gozo, paz, libertad, sabiduría, esperanza, vida eterna, lo tienes todo. ¿Sí estamos, amados hermano? Gloria a Dios. Entonces, continuemos, Hechos 17. Bueno, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era una colina, hermano, donde se reunían estos filósofos, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué dice? Muy religiosos, adoraban a muchos dioses. ¿Sabe usted por qué adoraban a esos dioses, estos atenienses? Porque ellos pensaban que si no le rendían adoración a estos dioses, los iban a castigar. Iba a explotar el volcán, iba a venir una plaga a la cosecha. Entonces, ¿ellos qué hacían con esos dioses? Les ofrecían cosas, ¿para qué? Para que no les viniera ese mal de esos dioses. Y por eso ahorita vamos a ver que tenían un dios, ¿qué? Un altar al ¿qué? Al dios, porque ellos decían, ¿y qué tal si nos falta por ahí un Dios que no conocemos y no le ofrecemos algo? Nos va a traer el mal. Entonces, por las dudas, vamos a poner ahí que, aunque no te conocemos, pero mira, te estamos adorando. ¿Sí? Entonces, por eso les dice que son muy, ¿qué? Muy religiosos, muy supersticiosos. ¿Por qué eso es ser supersticioso? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido.
Vean la sabiduría que le da el Espíritu Santo a Pablo. A ver, ¿quién le dio esta sabiduría a Pablo? A ver, ¿qué va a hacer Pablo al ver este altar que tiene a un Dios no conocido? Lo va a usar para predicarles al único verdadero Dios. Vean la sabiduría que Dios le da a Pablo. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, a ese que ustedes no conocen, yo lo conozco. Vean, eso es tremendo. A ver, a ese que ustedes no conocen, yo lo conozco. Un verdadero creyente puede hablar del Dios verdadero porque lo conoce. Todos esos falsos testigos de Jehová no te pueden decir cómo es Dios. Y por eso no aceptan que Jesús es Dios. ¿Por qué no te pueden hablar de quién es Dios realmente? No lo conocen. Los católicos romanos tampoco. La religión que tú me digas no conoce al Dios verdadero. Porque solamente lo conocen aquellos a quien Cristo se los ha revelado. A ver, ¿quiénes conocen al Padre? A los que Cristo se los ha revelado. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Quien conoce a Cristo, conoce al Padre. ¿Sí estamos, amado hermano? Entonces, ¿sí les podía hablar Pablo del verdadero Dios, amado hermano? Fíjese cómo inicia Pablo. Pablo va a empezar a derrumbar todos sus argumentos. A ver, ¿qué va a empezar a hacer Pablo? Todo lo que ellos creían, Él los va a derrumbar. Empezando que Dios es un ser personal, no es la creación. A ver, ¿Dios es un ser qué? ¿Cómo lo nombra ahí? El Dios. A ver, ¿cómo lo nombra? El Dios. ¿Es un ser personal? ¿Es una persona ahí? ¿Es el Dios? Eso es muy importante, ¿eh? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. A ver, ¿qué le está diciendo a estos sabios? Que hay un creador. Que no hay muchos creadores ni muchos dioses. Hay un solo Dios y ese Dios fue el que creó todas las el universo y todo lo que en él hay. A ver, ¿qué incluye todo lo que en el mundo hay? Le está diciendo a ustedes también. O sea, todo el universo que ustedes conocen, las estrellas, el sol, todo lo que hay en la tierra, y ustedes, Dios los creó. Eso es impactante para ellos, ¿eh? Acuérdense qué pensaban ellos. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? El Dios verdadero, el único que existe. Y fíjense lo que les dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. A ver, ¿cómo es este Dios? Es el dueño. Es el que gobierna toda la creación. Es el que ha decretado todas las cosas que suceden. Es el que le da alimento a todos los seres vivos. Es el que decide quién vive, quién muere, quién es pobre, quién es rico, quién es salvo y quién no es salvo. Él es el Señor. Esto es glorioso, mi amado hermano. Acuérdense que ellos tenían un montón de dioses. Dioses grandes, dioses pequeños. No, solo hay un Dios. Y es el Señor. O sea, les está diciendo, es el único que merece adoración. A ver, ¿qué les está diciendo? Que solo hay uno que merece adoración. No puedes adorar a la creación o a tus dioses inventados, solo al Dios verdadero, porque Él es el único que es Señor. ¿Sí estamos? Él como Señor, dice en Daniel, que Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, que no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Ese es Dios. Es glorioso. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Esto es glorioso, lo que está haciendo aquí Pablo, amado hermano, es glorioso. Les está revelando, predicando al Dios verdadero. Amén. Miren, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, ¿a quién?
al Rey de los siglos. ¿Desde cuándo es Señor Dios? De toda la eternidad. ¿Cómo es ese Dios? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios, ¿qué? Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el único al que vamos a adorar? Cristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Otra cita, Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. A ver, ¿de quién es la tierra y su plenitud? De Dios. ¿Qué más es de Dios? El mundo y los que en él habitan. Dile que está a tu lado: tú no eres dueño de tu vida. Si te dijeron que tú eres dueño de tu vida y que puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, te engañaron. Tienes un dueño y es Dios. Y un día te va a pedir cuenta de qué hiciste con tu vida. A todos nos va a pedir cuentas. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí, porque es nuestro dueño. ¿Sí? Entonces no pienses que puedes hacer lo que quieras, vivir como quieras, pensar como quieras, porque no eres dueño de tu vida. Está escrito que no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo. ¿Estamos, amado hermano? Todo esto es lo que les está diciendo Pablo a estos sabios, amado hermano. Ahora, ¿por qué les está hablando de Dios ahorita y no del Evangelio? Porque dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita les va a hablar de Cristo, pero ahorita ¿qué le está hablando? De Dios, Dios el Padre. ¿Qué más les dijo? No habitan templos hechos, ¿qué? ¿Esto cómo lo recibirían ellos, hermano? A ver, que teniendo tantos santuarios. Imagínate, tú le dices a un padrecito: ahí no está Dios, ¿eh? ¿Y qué va a decir? Te va a pegar. Si le dices que ahí en su iglesia no está Dios, te va a pegar. Se va a enojar. De hecho, yo no sé, cuando yo era católico me decían: mira, ahí se va a prender una lucecita y cuando se encienda, ahí ya está el Santísimo. Ahí acércate y habla con Dios, me decían. Y pues uno lo hace en ignorancia. Pero a ver, vuelve a leer qué dice. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. A ver, ¿qué entiendes? A ver, ¿se le puede hacer una casa a Dios? ¿Qué dijo Salomón cuando construyó ese templo glorioso? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo vas a habitar en este templo que yo te hice? A ver, ¿los cielos de los cielos pueden contener a Dios? ¿Tú crees que Dios vive en una casa que tú le hagas? No, mi amado. Que esté la presencia es otra cosa, pero Él no habita. ¿Cuántos dicen amén? Esto es glorioso, mi amado hermano. Ahora nosotros sabemos que los creyentes somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más les dice? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase ¿qué? A ver, esos que crean sus dioses, ¿por qué los tienen que limpiar, vestir, mover? ¿Por qué? No, sí, pero ¿por qué les tienen que hacer cosas? A ver. Porque los dioses falsos sí necesitan del hombre. Un dios falso sí necesita que tú lo muevas, lo limpies, lo vistas, lo arregles, porque a veces se les cae un pedacito y ¿qué hacen? Se lo pegan. Cuando ahí llevan su niñito, Dios sí ha visto que hay hasta reparadores de eso. O sea, esos falsos dioses necesitan del hombre, pero el Dios verdadero no necesita de nosotros. Por ahí Cas Luna dijo una herejía, que Dios nos creó porque se sentía muy solito y triste. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios necesita de nosotros? ¿Usted cree esa herejía?
No, nosotros necesitamos de Él. Porque Él dice que Él, dice ahí, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué? ¿Y qué más? Aliento y todas las cosas. Imagínate que ya no, la tierra, que Dios ya no haga que la tierra produzca alimento. Nomás imagínatelo, no va a suceder, pero imagínatelo. ¿Qué sería de la humanidad? Sería una cosa tremenda, un caos. Yo creo que llegaríamos al canibalismo. Porque si no hay alimento, hermano. A ver, ¿por qué tú en verdad das gracias cuando comes y reconoces que si no fuera por Dios no habría alimento? Que Dios dejara de que la lluvia ya no cayera. Imagínate. O sea, sí necesitamos de Dios. ¿Sabes por qué tú regresas a casa todos los días que sales? Porque Dios te guarda, nomás por eso. Y hay quienes, yo salgo y regreso. Ojalá Dios no trate contigo. Todas las mañanas ruégale a Dios que te guarde, te sustente, te fortalezca, te afirme todos los días. Porque necesitamos de Él. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú trabajas sin encomendarte a Dios, yo estoy seguro que estás pasando un montón de aflicciones. Deudas, no te alcanza, porque tú dices, yo no te necesito. Nosotros dependemos todos los días para tener alimento en nuestra mesa y cubrir todos nuestros gastos, para ser guardados, para no apartarnos de Cristo, para todo necesitamos del Señor. Amén. Entonces, aquí es glorioso, ¿no? Ya les está predicando algo que para ellos es totalmente contrario a lo que ellos creen. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Fíjense, aquí les está diciendo que Dios creó a Adán y a Eva. ¿Y de qué se llenó toda la tierra? De Adán y Eva. ¿Sí lo sabemos eso, no? ¿Quiénes son nuestros primeros padres terrenales? Adán y Eva. De ahí venimos todos. ¿Estamos, amado hermano? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Se acuerda por cuando Dios les cambió el idioma y los esparció por toda la tierra, hermano? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué les da un tiempo de vida? Para que busquen a Dios. A ver, ¿qué quiere Dios que haga el hombre en toda su vida? Que lo busque. ¿Por qué? ¿Por qué será necesario que el hombre busque a Dios? A ver. Buscadme y viviréis. A ver, ¿qué dice Dios? Buscadme y viviréis. O sea, el hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, pecaron y condenó a toda su raza, a toda la raza humana. Ahora, ¿qué hace Dios? Les pide que busquen a Dios para que vivan y no sean condenados. ¿Sí? ¿Tú sabías esto antes de venir a Cristo? No, por eso no buscabas a Dios. Me sorprende que hay gente que viene aquí, por lo menos ya viene, pero ni aún así busca de Dios. Está contento así, cómodo. Dile, si vienes, busca a Dios y vivirás. Y búscale mientras pueda ser hallado. A ver, dile que está a tu lado. Búscale mientras pueda ser hallado. Imagínate que Dios te deja mañana sordo, ciego y mudo. ¿Cómo buscarías a Dios? O que quedes paralítico ahí en la cama o cuadripléjico, que ya no te puedes ni mover nada. ¿Cómo buscarías a Dios? Ahorita que estás sano, que puedes caminar, que puedes oír y puedes ver, ¿qué debes de hacer? Busca a Dios. ¿Dónde está Dios? En su palabra. Lee la Biblia. Lee la Biblia, esfuérzate por leer la Biblia. Ahí está Dios. Lo vas a encontrar a través de Jesucristo. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y vean, aquí Pablo va a usar palabras de uno de los poetas de ellos, que van alineados a la verdad de Dios.
como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. A ver, ¿qué decían algunos de sus filósofos de ellos? Que el hombre es ¿qué? Linaje de Dios. ¿Sí? Y fíjese, Pablo usa esto que dijo uno de sus poetas. Dice, si siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? A oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. A ver, si Dios te creó, griego, si tú eres linaje de Dios y tú eres un ser que piensa, ¿por qué piensas que el que te hizo es madera? Es metal. Si tú eres un ser vivo, si tú eres un ser vivo y pensante, ¿cómo será tu creador? También un ser, ¿no? Un ser vivo y ¿qué? Y pensante. ¿Por qué tú imaginas que Dios es madera, es metal, es creación? A eso los está llevando Pablo. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. A ver, aquí ¿qué le está diciendo? A ver. Bueno, sí, ya dijimos que son ignorantes, pero ¿qué le está diciendo? A ver, ¿qué atributo de Dios ve ahí? Que Dios está pasando por alto los tiempos de ignorancia. La misericordia de Dios. A ver, ¿cómo nuestro Dios? Es misericordioso. Él, a pesar de nuestro pecado, nos tiene paciencia y dice, mira, Vicente, hasta aquí te aguanté todos tus pecados de ignorancia, pero ahora arrepiéntete. Arrepiéntete. Eso es lo que le está diciendo ahí. O sea, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora que ya estás escuchando la palabra de Dios, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dejen de adorar a los dioses falsos y conviértanse al Dios verdadero. Eso les está diciendo. ¿Y qué hay de todo lo que ya hicimos? Y ya hicimos esos dioses, por años los adoramos. Dios te perdona todos esos pecados. Aquí hay gente que me sorprende que no quiere el perdón de sus pecados. ¿No los quiere? ¿Por qué no los quiere? A ver. Porque no quiere venir a Cristo. La está pensando. Espérate, déjame vivir más en pecado y después lo busco. Si hoy oyes la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Hoy ven a Cristo, deja tu pecado. No importa cuántos años has adorado ídolos, ven al Dios verdadero. El Dios verdadero es Jesucristo, el único que te puede salvar, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso les está diciendo, arrepiéntanse. ¿Por qué hay que arrepentirnos? Dile a que está a tu lado. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. A ver, dile a que está a tu lado, vas a ir a juicio. Y si no te arrepentiste y veniste a Cristo, serás culpable y serás echado en el lago de fuego. No es una broma, es algo serio. Es algo serio. Yo sé que los incrédulos se ríen, se burlan, pero es algo serio. Vas a ser echado al lago de fuego. Sufrimiento por toda la eternidad. A ver, ¿qué es el lago de fuego? Sufrimiento por toda la eternidad. Estarás destituido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Ahí no hay ningún bien de Dios. ¿Sí, amados hermanos? Vamos a avanzar porque creo que ya se me fue el tiempo. Dice ahí, ¿cómo va a juzgar al mundo entonces? Pero dice ahí, con justicia, ¿por medio de quién, hermano? De aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A ver, ¿cómo va a juzgar al mundo? Por medio de Jesucristo. Aquí ya les está hablando de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque a Cristo el Padre le dio toda autoridad para juzgar. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, se sentará en su trono, serán puestas todas las naciones delante de Él, separará a las ovejas y a los cabritos y juzgará a todos los hombres. ¿Quién los va a juzgar? Jesucristo. Él viene a juzgar
a vivos y a muertos. ¿Qué les está diciendo con eso? Que Cristo los va a juzgar. Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo como Señor. Aquí ya le está predicando a Jesús. ¿Cómo se lo está predicando? Como Señor. Y les dice que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué les está diciendo? Que este Jesús murió. Porque para poder resucitar, ¿qué pasó a este Jesús? Murió. Le está predicando el evangelio. Este Jesús que nos va a juzgar, murió y resucitó. Le está predicando el evangelio. Y vea cómo actúa uno que se hace loco. Vea cómo actúa. Ya oyeron todo esto y vean cómo actúan. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué dice? A ver, ¿estos creían en la resurrección de los muertos? No. Ellos decían, aquí te mueres y se acaba todo. No existe nada. ¿Se ha escuchado gente que dice, ¿quién ha muerto y ya ha resucitado para que te diga? Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó y nos dice qué hay después de la muerte. Está la historia de Lázaro y el rico. Mueren los dos, el incrédulo se va al infierno y el creyente se va al seno de Abraham. Sí sabemos, hermano. Pero aquí se van a burlar, pero no importa. En aquel día sabrán que hubo profeta. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Por lo menos dicen, pues te vamos a dar oportunidad de que nos vuelvas a hablar. Y así Pablo salió en medio de ellos, pero aquí vea la misericordia de Dios y la soberanía de Dios. Mas algunos creyeron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Mira, nosotros, hermano, ve cuántos estamos aquí en Nesa. La mayoría son católicos romanos o testigos, o la mayoría. Somos muy poquitos. Y damos gloria a Dios porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque nosotros estábamos igual que estos filósofos, debatiendo, peleando. No, y yo he oído que somos seres evolucionados y estamos defendiendo y diciendo puras, ¿qué, hermano? Puras tonterías decíamos. Yo les decía, si Dios existe, pues muéstramelo. Fíjense las tonterías que decimos, pero Dios tuvo paciencia para con nosotros. Entonces algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Siempre habrá creyentes, hermano. Dios es bueno y misericordioso. Primeramente Dios, la próxima semana, ¿dónde va Pablo?